siempre es un gozo poder ver vuestros rostros y compartir juntos cánticos, oraciones, lecturas para adorar y bendecir al Señor. Esto es un ministerio que lo hacemos todos. No solo es el que participa viéndolo, sino que cada uno ahí en el lugar donde está adorando al Señor. Tiene un ministerio. Tú tienes un ministerio. Juan Rodríguez tiene un ministerio. Y aunque él no se atreve un poquito a decirlo, le dice a su hija que cantemos el himno tal, ¿verdad? Así que tiene un ministerio. Todos tenemos ministerios. Amén. Y estos ministerios son para la gloria del Señor. Amén. Él te ha capacitado para adorar, para bendecir al Señor. Quizá no le damos mucha importancia, pero tiene una gran importancia. Porque dice la Escritura que Dios busca adoradores, que le adoren en espíritu y en verdad. ¿Ves? No dice que tengan unas cualidades especiales físicas, que sean altos, bajos, guapos, feos, igual, ¿vale? Que tengan mucha voz, poca voz. No es esto. Es espiritualmente. Porque la adoración y la alabanza sale de corazones que han sido redimidos, salvados por el Señor. Así que en nuestra vida de diario tenemos que crecer espiritualmente. Crecer. Hace muchos días que estábamos contemplando el Evangelio de Juan. Lo que los discípulos decidieron hacer. Y como han pasado muchos días, siento la necesidad de recordar un poco lo que ya se dijo. Porque para crecer espiritualmente, para crecer moralmente, hemos de poner nuestra mirada en Jesús. Amén. No hay otra forma. No hay otra forma. Puestos los ojos en Jesús, autor de la fe y perfeccionador de la fe. Así que vamos a recordar un poco lo que el evangelista Juan relata respecto a Jesús. Cómo explica el mensaje principal que cautivó a los discípulos de Juan el Bautista. Cautivó. He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y los discípulos de Juan Bautista decidieron seguir a Jesús. ¿Por qué? Porque querían que el pecado fuese quitado de sus vidas. Por eso. Ya eran religiosos, sí. Ya eran buenas personas, pues sí. Además tenían ministerios, eran discípulos de Juan, el que bautizaba. ¿Les hacía falta algo más? Digamos que socialmente hablando eran personas muy buenas. Y espiritualmente hablando, pues también eran personas buenas. ¿Por qué decidieron seguir a Cristo? Para que el pecado fuese quitado de sus vidas. ¿No eran felices? ¿No tenían sus trabajos? Pues ¿por qué? Si tú sales a la calle y dices, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, Jesús, ¿te van a hacer caso? No. Creo que la gran mayoría no te harán caso. Porque se acostumbra a vivir con el pecado. La sociedad, la vida de la sociedad, no te obliga a que tu vida no tenga pecado. No. Puedes vivir mintiendo perfectamente.
Puedes vivir estafando, perfectamente. Puedes vivir odiando, perfectamente. Puedes vivir siendo un orgulloso, perfectamente. Puedes vivir siendo un hipócrita, perfectamente. Nadie te va a poner una multa. La vida humana y el pecado pueden relacionarse, pero la vida espiritual y el pecado no pueden relacionarse. No. De ahí que el Señor dijera, puedo quitar tu pecado si quieres relacionarte con el Señor. ¿Sí? Hemos hablado esa mañana mucho de que el Señor pues ha perdonado nuestros pecados. ¿Cierto? Cierto. Pero yo pregunto, ¿para qué? ¿Y por qué ha perdonado los pecados? ¿Es el propósito solo de perdonar pecados y ya está? No. No. Si alguno está unido a Cristo, es una nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Todas son hechas nuevas. ¿No? Esto es un poco extraño. Porque no puede convivir la maldad y el Señor. No pueden convivir. Son incompatibles. No pueden. Caminando por el Evangelio nos damos cuenta de que hay una mujer de Samaria. Esa mujer de Samaria tiene un corazón lleno de enemistad. Cuando Jesús le dice, dame de beber, ¿cómo tú? Siendo judío, no. Porque no se trataban entre sí. Pero era una persona que tenía su Dios, un Dios que permitía la enemistad. Y los judíos también tenían un Dios que permitía la enemistad. Pero Jesús le va a demostrar que no permite la enemistad cuando una persona tiene relación con el Señor. No la permite. Si conocieras quién es el que te dice, dame de beber, tú le pedirías y él te daría un agua viva. Esta agua. Hay un corazón sediento del amor de Dios. Un corazón que quiere cambiar. Evidentemente el Señor no está hablando de agua física. Está hablando de agua espiritual. Un poder espiritual que entrará dentro de su vida y la va a transformar totalmente. Será una fuente que salte para vida eterna. Y esa mujer que su corazón estaba lleno de enemistad, comienza a cambiar, ser transformado. ¿Por qué? Porque ha oído el mensaje de Jesús y lo ha recibido. Amén. ¿Estás de acuerdo? Amén. Es una mujer que ha oído el mensaje de Jesús y lo ha hecho suyo. Y toda esa enemistad y odio queda totalmente destruido por el poder de Jesús. Amén. Dio testimonio, llamó a sus vecinos y le habló de Jesús. El testimonio de testificar del Señor es el resultado de la obra que el Señor ha hecho primero en nuestras vidas. Ese testimonio es la realidad, es la que impulsa y da poder para hablar de Cristo, del poder de Cristo, porque lo he experimentado yo, si no, no hay testimonio, aunque se hable mucho. Los fariseos hablaban mucho del Dios del Antiguo Testamento,
pero no tenían poder en la palabra que hablaban, porque ese Dios del que hablaban no formaba parte de sus vidas. No hay poder. El mensaje estaba producido porque querían tener los primeros sitios en las sinagogas y en las plazas. No va a funcionar. Para que un mensaje funcione tiene que haber sido el predicador un transformado por Cristo. Si no, no va a funcionar. ¿Están de acuerdo? Pero no piensan que es un predicador el que está aquí. Yo no soy predicador, soy creyente. Y como creyente, cada uno de nosotros debemos de dar testimonio de aquel que nos sacó de las tinieblas y nos llevó a su luz admirable. Amén. Cada uno de vosotros hemos de testificar del Señor donde quiera que estemos. Ve y cuenta las grandes cosas que el Señor ha hecho contigo y cómo ha tenido de ti misericordia. ¿Estás dispuesto a cogerte de la mano de Jesús y a caminar por el Evangelio de Juan? Queremos que el pecado sea quitado de nuestras vidas. Y el Señor dijo: venid y ver. Y se quedaron aquel día con Jesús. Hay que quedarse. Si no, no. La Escritura debe de formar parte de la vida del creyente. Amén. Aquel que quiere que su vida sea transformada y cambiada totalmente. Amén. Totalmente. La mujer de Samaria cambió totalmente. De una mujer que estaba enemistada con todos, porque también con los maridos, 5 maridos había tenido, cambió totalmente. Dejó su cántaro y se marchó a dar testimonio del Señor. La palabra de Jesús entró en su corazón y la cambió. Gracias, Señor. ¿Y qué diremos del siguiente, de aquel hombre llamado Nicodemo? Este es un hombre religioso, maestro. ¿Le vamos a decir que debe de cambiar algo en su vida si ya es maestro, religioso, enseñador de las Escrituras? Se dio cuenta de que el poder de Jesús era muy distinto al que tenía él y al que tenían los demás que pertenecían a su grupo. Había algo en Jesús que lo había cautivado. Amén. Y era la presencia de Dios en sus mensajes y en su vida. No se engañó a sí mismo. Sabemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está con él. ¿Qué tiene que hacer este hombre que es muy distinto a la mujer de Samaria? Tiene que hacer exactamente lo mismo que ella, recibir a Cristo para que su corazón sea transformado. Amén. Si quieres que el Señor penetre en tu vida y forme parte de ti, es necesario nacer de nuevo. Amén. Tienes esa necesidad. Porque lo que es nacido de la carne, es carne, aunque sea religioso. Es carne. Lo que es nacido de la carne, carne es. Pero lo que es nacido del Espíritu es Espíritu. Y aquel hombre comprendió perfectamente lo que significaba dejar de ser él mismo y abandonarse totalmente a los brazos del Señor. Aleluya. Dejarse llevar por él. Amén. Ya no vivo yo. ¿Comprendemos esa realidad? Vive Cristo en mí. Gracias, Señor. Porque Pablo también era un perseguidor de la iglesia. La gente cuando oía el nombre de Saulo se ponía a temblar.
Sin embargo, después dijo: aquel que en otro tiempo nos perseguía, hoy predica la fe que en otro tiempo asolaba, y glorificaban a Dios cuando se acordaban de mí. Esa realidad debe de ser una realidad en constante en tu vida y en la mía. Glorificar a Dios cuando se acuerden de ti. ¿Estás de acuerdo? Glorificar a Dios cuando nos acordamos de Pablo. De Pablo este que está aquí, hombre de fe. Los jóvenes, Marc, hombres de fe. Amén. David, hombres de fe. Amén. Por el testimonio de sus vidas, Alfred. Amén. Aleluya. Glorifican a Dios. Amén. A Jesús le seguían grandes multitudes. ¿Por qué? Porque veían los milagros que hacía en los enfermos. Y la gente iba, a ver, ha curado a un leproso. Lo hemos visto con nuestros ojos. Ha curado a un paralítico, a un ciego, a un endemoniado, totalmente, no un poco curado. Bueno, estaba un poco cojo, pero ahora ya va mejor, pero aún le duele un poco la rodilla. No vamos por ahí. La curación del Señor es total, plena y absoluta. Y cuando un ciego se curó a medias, ¿recordáis el pasaje? El Señor le sana y dice: ¿cómo vamos? Y veo un poco borroso, veo mucho mejor de lo que veía, pero veo los hombres que son como árboles que se mueven. Bueno, ya es una gran obra. Porque si era ciego y ahora ve eso, pues ya es una gran obra. Pero el Señor dice: no he terminado contigo. Tienes que ver totalmente bien. Y le restauró totalmente para que viera bien. Perfecto. Los milagros que el Señor hace hoy no son milagros físicos. No son milagros físicos. ¿Puede haber un hermano paralítico? Sí. ¿Puede haber un hermano ciego? Sí. Pero lo que no puede ser es que ese paralítico sea un hipócrita. No puede ser. El poder de Jesús está para quitar su hipocresía, no para quitar su ceguera. Puede hacerlo. El Señor es soberano y puede sanar todas las enfermedades. Pero el procedimiento de las Escrituras, ya en tiempo de los apóstoles, no era hacer milagros. ¿No? Dice el apóstol San Pablo, de su compañero de trabajo: a Trófimo dejé en Mileto enfermo. Sánalo. Timoteo estaba enfermo del estómago. Sánalo. Erasto estaba enfermo. Sánalo. El Señor tuvo misericordia. Creo que todos nosotros hemos orado por una niña pequeñita que se llama Alinka, ¿verdad? Pero hemos orado mucho tiempo y Alinka veíamos cuando veníamos el domingo, ¿verdad? Mirábamos a ver cómo estaba su carita. Y un poco, pues está prácticamente igual, ¿vale? Y la pobre niñita ahí rascándose, ¿vale? Y nosotros hemos seguido orando. ¿Ha cambiado Alinka? Sí. ¿Cuándo ha cambiado? Cuando ha hecho el tratamiento del médico. El médico le ha dado un tratamiento y ahora está mejorando. ¿Quiere decir que la oración no ha hecho nada? No, la oración ha hecho mucho. La oración ha hecho mucho. Pero el médico también ha hecho su parte. Si hoy se hicieran milagros físicos en las iglesias, no cabría la gente.
estarían llenas de gente, viendo cómo un cojo deja de ser cojo, o un ciego deja de ser ciego. Vendrían multitudes a ver los milagros, pero no es así. ¿Alguno de vosotros tiene el don de sanidades? Yo no. Porque si tuviera el don de sanidades, estamos orando por los amados hermanos que se encuentran mal, ¿verdad? Pues entonces diríamos, pues mira, no te preocupes. No te preocupes que tenemos un hermano que te pone la mano encima y curado. Las rodillas de Luisa, que no puede aguantarse, pon la mano, curado. Tengo vértigos, curado. No. ¿Qué tiene que hacer con el dolor de la rodilla? Ir al médico y que le dé un tratamiento. Pero lo que no puede ser es que Luisa sea una hipócrita, una orgullosa, una vanidosa. Eso no. Ese milagro sí lo ha curado el Señor. Ese sí. En cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado y vestíos del nuevo hombre, creado según Dios en la justicia, la santidad y la verdad. El mundo en el que te estás moviendo, ¿hay justicia? No. ¿Hay santidad? No. ¿Hay verdad? No. No. Y ahora Dios tiene un pueblo que ha salvado y ha cambiado totalmente. Milagros totales el Señor hacía. No hacía milagros parciales, sino milagros totales. El que hurtaba, no hurte más. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la que es necesaria para la propia edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. ¿Es un poco o es un todo? Quítense de vosotros toda amargura. ¿Es un milagro eso o no? Es un milagro del poder del Señor. Una persona que bebía, que se emborrachaba, ahora no prueba el alcohol. ¿Es un milagro o no? Es un milagro. Yo recuerdo siendo un chaval pequeño, estaba en casa, y mis padres hablaban. Y hablaban de un hombre que era un borracho, pero un borracho tremendo. Iba por los bares con una guitarra allí cantando y bebiendo, hasta que lo tenían que coger y llevárselo a su casa. Y cuando se le pasaba la borrachera, le daban una paliza a su mujer. Así lo conocían entonces. Y este hombre recibió a Cristo en aquel tiempo. Y mi padre hablaba con mi madre, porque lo conocíamos todos. Yo conocía a ese hombre, de haberlo visto borracho como vamos. Y decía, ¿sabes? Ahora resulta que ese que era tan borracho le llaman el padre Carburo. Un insulto, como si fuera un religioso. Vamos, es que no lo ves entrar en el bar. Y si entra en el bar, pide, pues, del Señor. Se ha convertido en un hereje. Entonces le llamaban hereje a los creyentes. La gente estaba maravillada de ese hombre, de los cambios que había en su vida. Pero ocurrió algo más. El tren que pasaba por Santa Eulalia, Hospitalet, el Carrilet, el ferrocarril catalán, entonces no estaba subterráneo, sino que había pasos a nivel, barreras de esas que ponen. Y entonces una señora de cierta edad pasaba
pasando por el paso a nivel, metió el pie en la vía y se le dobló el pie y se quedó en la vía. ¿Oh? Y el tren comenzó a asomar en una curva. ¡Oh! La gente intentaba sacar a la mujer de la vía porque se le había metido el pie dentro de la vía. Y intentaba sacarla. Y el padre Carburo fue corriendo hacia el tren, diciéndole que parara el tren. Y el tren paró. Eso hizo Constancia. El Dios del padre Carburo funcionaba. Nuestra sociedad es una sociedad enferma. Es un gran centro psiquiátrico. ¿Dónde está la pastilla que quitará mi amargura? ¿O la inyección que curará mi soledad? ¿Dónde está la pastilla que curará mi orgullo, mi hipocresía, mi vanidad? ¿Dónde está ese tratamiento? He aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Te has examinado? El Señor hacía curaciones totales. El que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día que Jesucristo venga. ¿La está perfeccionando? ¿Estás triste? ¿Qué solución da la Escritura a los que están tristes? ¿Está alguno triste? Haga oración. Hay tristeza, ¿eh? Julia ha partido para la presencia del Señor. Sus hijas, nietos, nietas. ¿Dónde encontrar consuelo? En el Señor. Quizás los días que te toquen vivir sean días de alegría. Maravilloso, todo va bien, estupendo, disfruta. ¿Está alguno alegre? Cante alabanzas. Tanto en un caso como en el otro, ponte en comunión con el Señor. ¿Te has examinado a ti mismo? ¿Cuál es tu carácter? ¿Dulce? Cuando hablas, ¿qué volumen empleas? ¿Es un carácter dulce, cariñoso? Salvador hacia sí. Cuando Juan y Pedro subían al templo a orar, había un cojo de nacimiento que pedía limosna, ¿recordáis? Y Pedro dijo, no tenemos monedas, no tenemos ni oro ni plata, pero tenemos a Cristo. En el nombre de Jesús, levántate y anda. ¿Se levantó cojeando? No se levantó cojeando. Se levantó saltando y entró saltando y alabando al Señor. Fue una curación total. Una curación total. La obra que el Señor está haciendo en tu vida es una obra
total. No vale un poco de mejoría. Porque si alguno está unido a Cristo es una nueva criatura. Nueva. Si no cambiamos, ¿sabéis por qué? Si yo no quiero cambiar cosas en mi vida que son negativas, ¿sabéis por qué? Porque me encuentro muy a gusto con ellas. Pero si Cristo fuese una realidad total y plena, me daría cuenta que no se puede convivir el pecado y el Señor, que hay que dejar. Porque no se puede servir a dos señores. O se amará a uno y se aborrecerá al otro. ¿Os acordáis de Zaqueo? Zaqueo era un hombre que vivía para el dinero. 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 No le importaba mentir. No. No le importaba defraudar. No. Consideraban los que no tenían dinero, no le importa a nadie ni nada. Lo que me importa es mi dinero. Jefe de los publicanos y rico. Y Jesús le dijo, es necesario que yo entre en tu casa. Amén. Qué bello, ¿verdad, Isabel? Es necesario que yo entre en tu casa. Amén. Y Zaqueo le dijo, pues va, bien, ven a mi casa. ¿Qué pasó con Zaqueo? ¿Hubo un milagro físico? No, milagro físico no, porque no estaba enfermo. Hubo milagros morales y espirituales totalmente cambiados. Señor, la mitad de mis bienes lo doy a los pobres. Bueno, pero ¿cómo es eso? Y si en algo he defraudado, ¿cómo es que ahora tiene la disposición de cumplir la ley? La ley decía eso. Cuando te robes tendrás que devolverlo 4 veces. Conocía la ley, pero no tenía el poder para cumplir la ley. Hasta que Cristo entró en su vida. Entonces tuvo el poder para cumplir la ley. Hoy ha venido, dijo el Señor, la salvación a esta casa. Porque este también era hijo de Abraham. Un hombre totalmente transformado, totalmente cambiado por la presencia del Señor. Amén. ¿Disfrutas de la obra del Señor en tu vida? Es el Señor el que controla tu mente, el que controla tu boca, el que controla tus manos y tus pies. Porque la iglesia es el cuerpo de Cristo. Es el Señor el que lo controla. Estamos caminando por el Evangelio de Juan y entonces el siguiente pasaje es un hombre que tiene su hijo que se está muriendo. Se está muriendo. Vive en Capernaum y Jesús está en Canaán. Y hay un día de camino. Y este hombre va a buscar a Jesús y le dice, ven a mi casa, porque mi hijo se está muriendo. Y hay un día de camino. Ven. Y Jesús le dice, no voy a ir. Triste, ¿verdad? Es que mi hijo se está muriendo. No voy a ir. Pero mira, tu hijo sanará. Ya está.
Señor sanará. Punto. Y el hombre, cuando oyó el mensaje de Jesús, creyó firmemente que su hijo en aquel momento ya estaba sano. El hombre creyó la palabra del Señor. Amén. Y se fue a su casa. Todo un día caminando. Y cuando llegó a su casa le informaron: tu hijo está sano. ¿Cuándo? Sanó. Ayer a las 7. El hombre comprendió que fue el momento cuando Jesús dijo: tu hijo sanará. ¿Qué espero yo para que la palabra del Señor se cumpla en mi vida? Vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, pueblo comprado por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os sacó de las tinieblas y os llevó a su luz admirable. ¿Cuánto tengo que esperar para poder experimentar lo que el Señor ha dicho? Como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir, porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. ¿Cuánto tengo que esperar que el Señor cumpla su palabra en mi vida? No tengo que esperar nada. Es cuestión de fe. Quiero que el Señor aplique su palabra en mi vida. Quiero vaciarme de mí y ser lleno de Él, para que su nombre sea glorificado. Amén. Para que las multitudes vean no los milagros físicos, que no hay, puede haberlos, pero que no hay, pero sí los milagros morales y espirituales. Qué persona tan dulce este creyente, qué comprensivo, qué amabilidad, qué justicia, qué verdad, qué santidad. Todo lo que toca lo mancha con el poder de Dios. Espero que así sea en tu vida y en la mía. No lo hemos conseguido todavía. Estamos en ello. El que comenzó en vosotros la buena obra la perfeccionará. Gracias. Hoy tienes que ser más perfecto que ayer. Mañana tienes que ser más perfecto que hoy. Nuestro viejo hombre debe de morir para que el nuevo